Somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Muy bien, el tema que vamos a compartir entonces en esta ocasión lleva por nombre: el salvo no siente culpabilidad de sus pecados pasados. Y es muy interesante, lleno de mucha luz y mucha verdad de parte de las Sagradas Escrituras, de parte de Yahweh. En más de alguna ocasión, usted que escucha y yo, más de alguna vez hemos fallado. Más de alguna vez hemos hecho algo incorrecto. En más de una ocasión hemos pecado. Y pecado que cometemos adrede, con conciencia y poniendo nuestra voluntad en el pecado, muchas veces. Aunque hay pecados que lo hacemos ignorantemente. Pero cuando nos damos cuenta que hemos pecado, al parecer inmediatamente está aquel sentimiento de pedirle perdón a Yahweh a través de su hijo Yahshua por cualquier cosa que nosotros hayamos cometido. Pero fíjese que la mayoría de creyentes, aun cuando han pedido perdón por sus pecados, todavía sienten culpabilidad de sus pecados. Y es que cuando cometemos un pecado, recuerde, pecado es infraccionar la Torah de Yahweh, 1 de Juan 3:4. Todo el que comete pecado infringe también la Torah. Cuando hemos hecho algo incorrecto, cuando lo hacemos a plena conciencia, no estamos tranquilos, no nos sentimos bien, no nos sentimos a gusto. Hay algo de parte de Yahweh, el Ruach HaKodesh, diciéndonos que hay algo que hicimos mal y que necesitamos pedir perdón y que necesitamos ser lavados, justificados, y que el Eterno nos ayude a alcanzar la regeneración. Hemos perdido comunión, perdido santidad. Muchas cosas parece que pues nos hacen falta. La persona que se ha dado cuenta que ha pecado se siente apesadumbrado consigo mismo, se siente mal, se siente terrible. Hay algo dentro de él que le hace saber que él es culpable de algo que hizo. Aún así, Yahweh está en toda la disposición de perdonarnos a través de Yahshua, su Hijo, por el poder de su sacrificio y su sangre. Tenemos que confesar ese pecado. Incluso la Torá menciona que el que había cometido un pecado tenía que confesar ese pecado. Confesará, dice, aquello en que hubieren delinquido, en que hubieren pecado. Recuerde que también la Escritura nos habla en el Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah, en Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo número 2, verso 1. Bien el 1:9, son unos versos bien conocidos. Que si hemos pecado, tenemos abogado para con el Abba, el Padre, a Yahshua HaMashiach, el justo, Hasadik. Pero dice que si confesamos, ahora, esta palabra es interesante, porque confesar quiere decir soltar, dejar ir. Hermana, hermano, usted que cometió ese pecado, usted debe de confesarlo, es decir, dejar ir esa carga, dejar ir ese pecado que usted cometió, pedir perdón. Pero se ha fijado que aún cuando usted pide perdón se sigue sintiendo mal. ¿Por qué? Porque hay tres cosas que acusan al ser humano cuando éste peca. Y aún cuando el salvo peca, hay tres cosas que acusan al salvo. Número 1, el pecado que cometí, ese pecado me acusa. Número 2, me acusa mi conciencia, porque a plena conciencia pequé. Y si pequé, no siendo consciente, pero después me doy cuenta. Número 3, a Satán, que es el acusador. Él mismo te acusa. Entonces ya tenemos esos tres elementos. Cometí un pecado. Ese pecado me va a estar condenando, me va a estar acusando, me va a estar señalando. La conciencia también lo va a hacer y también el diablo. Pero mire cómo es esto, que el salvo sabe que todos sus pecados ya le fueron perdonados. No importa lo que hizo, no importa lo que haya hecho. Para Yahweh, amar es perdonar, perdonar es olvidar. Yahweh me ama, pero Él no desea que yo peque. Aun cuando yo he pecado, Él me sigue amando, pero no ama lo que yo hice. Y ese pecado tiene que ser perdonado. Y nos perdona, y nos limpia, y nos lava, y nos justifica, y nos santifica. Y recuerden, la regeneración. Tratamos de alcanzar la vida regenerada, pero muchas veces, otra vez, el problema está ahí de que el pecado me sigue acusando, mi conciencia me sigue acusando,
y el diablo me sigue acusando. Y aun cuando yo le pedí perdón al Eterno, y aun cuando yo lloré delante del Padre y le pedí que por favor me perdonara y que me ayudara a ser fuerte y más firme para Él, aún así hay creyentes que aún no se sienten perdonados. Y presten atención a lo que voy a decir. Es bueno confesar el pecado. Es bueno aborrecer lo que uno hizo, lo malo que uno hizo. Es bueno humillarse delante de Yahweh. Es bueno pedirle perdón a Yahweh. Después de que Yahweh nos ha perdonado a través de su Hijo Yahshua, hermano, usted también necesita sentirse perdonado y también perdónese usted mismo. Le digo esto por lo siguiente, porque hay hermanos creyentes que hicieron todos estos pasos y le pidieron perdón al Todopoderoso y lloraron y todo eso, pero ellos no son capaces de perdonarse a sí mismos por lo que ellos hicieron y no se perdonan. Eso no funciona así tampoco. Es algo de lo que el enemigo podría aprovecharse. Ahora no solamente tenemos el problema de que el pecado nos acusa y que la conciencia nos acusa y que el diablo nos acusa, sino que también agregamos dos problemas. No me siento perdonado. Siento que, algunos dicen así, siento que Dios no me ha perdonado. Y el siguiente error, que no ha aprendido a perdonarse él solo de lo que hizo. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos ahí? Amén, amén. Bien, entonces mientras nosotros no aprendamos tampoco a perdonarnos a nosotros mismos, el enemigo va a tener siempre ventajas sobre nosotros y nos va a hacer creer y sentir que no hemos sido perdonados. Porque la gente dice, pero si Dios ya me perdonó, ¿por qué me siento culpable todavía? Porque estás dejando que el pecado te acuse, porque estás permitiendo que tu conciencia te acuse, porque estás dejando que el enemigo te acuse, porque no has recibido el perdón que ya se te dio y tampoco no eres capaz de perdonarte a ti mismo, a ti misma, por el mal que hiciste. Viendo todos esos elementos, tenemos un problema bien grande, bien fuerte, bien serio. Muchos creyentes aún así han tenido que ir a condenarse al morir porque no creyeron que el Padre les estaba dando su perdón cuando ellos confesaron su pecado y tampoco ellos se perdonaron a sí mismos. Eso es tanto como no perdonar a una persona y morir así. Usted sabe que si un creyente que va a morir y muere y no ha perdonado a otro, a cualquiera que le haya hecho un daño, esa persona va a condenación porque hay un rencor, una falta de perdón allí. Estamos hablando de una persona, usted es una persona, cual también usted tiene que aprender a perdonarse a sí mismo, a sí misma, si no, no va a salir del lugar donde se encuentra. Esta es una de las razones por la cual hay gente que no sale de los mismos problemas de siempre. Tiene un problema, le viene otro, cometió pecado, pidió perdón y todo eso. Sí, el Eterno perdonó, pero todavía siente culpabilidad por sus pecados. Cree que todavía hace falta algo más para poder sentirse perdonado, perdonada, y no es capaz de perdonarse a sí mismo. Esto es un error muy grave. El último es un error muy grave. Es muy grave cuando usted cree que el Padre no le ha perdonado. Eso es un error grave porque usted preste atención. La fe no radica en lo que usted siente, sino en lo que usted cree. Aunque usted no se sienta perdonado y no se siente perdonada, usted debe de creer que el Padre ya le perdonó si usted confesó todos sus pecados. Debe de creerlo para después poder sentirlo. No es como el mundo, ver para creer. No, usted debe de creer primero para después poder experimentarlo. Es un error creer que yo creo que no me ha perdonado. No me siento perdonado. Es un error gravísimo, pero aún así hay un error mucho más grande del cual muchos son ignorantes y es el error y el pecado de no perdonarse a sí mismo. Vamos a Romanos 8, verso 1. 8:1, después nos vamos al 5:1, nos vamos a ir más para atrás. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Leo el verso 2 todavía. Porque la Torá del Ruach de vida en Mashiach y Yahshua me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí encontramos la ley del pecado. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley del pecado, por cuanto era débil por la carne, Yahweh, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, un ser humano, causa del pecado, Yahshua condenó al pecado en su humanidad, con el objetivo de que
la justicia de la Torah se cumpliese en todos nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si dice que ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, eso indica que estoy dentro de la persona de Yahshua y no estoy dentro del sistema de culpabilidad del pecado por mi conciencia, y tampoco estoy dentro del vínculo del pecado porque no me siento perdonado, porque creo que Dios no me ha perdonado. No me siento perdonado y aún más, no puedo perdonarme a mí mismo. Ninguna condenación hay si yo estoy dentro de la persona de Yahshua. Tengo mi permanencia con Él y esta permanencia, mire lo que hace. Nos hace que no andemos conforme a la carne más, sino conforme al Espíritu. La palabra conforme, interesante, conforme. No andan conforme a la carne, es decir, ya no están en el ámbito de conformismo con la carne. No están conformes ellos con eso. No contemplan estar viviendo en la carne, no lo consienten, sino que su conformidad y complacencia es andar en el Espíritu. Y luego dice, la Torah del Espíritu de vida, el Ruach HaKodesh, en Mashiach Yahshua me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está un punto clave. Te ha liberado de la ley del pecado. Me ha liberado entonces a mí de la ley del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, pero me ha liberado. Óigame, y si me ha liberado cuando yo confesé mi pecado, cuando yo confesé mi maldad, si me ha liberado, entonces ¿por qué sigo dudando de Yahweh que si me ha perdonado o no? Si me ha liberado, entonces ¿por qué dejo que la conciencia me acuse? ¿Por qué permito entonces que el pecado me acuse? ¿Por qué permito que el diablo me acuse? Que no has entendido todavía que la justificación de Yahshua te ha hecho justo a ti y que a través de la Torah del Espíritu de vida te ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. No tendrías que sentirte ya culpable de nada, en lo absoluto. Por una cosa más, mira el verso número 32, 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y el verso 33 es clave. ¿Quién acusará a los escogidos de Yahweh? Yahweh es el que justifica. ¿Quién acusará? Es una pregunta negativa. Cuando dice, ¿quién acusará? Se refiere a, ¿será que cualquiera que se levante a acusar tendrá el poder, la facultad para acusar cuando Yahweh ya nos ha justificado? De hecho, preste atención, por favor, a lo que le voy a decir. Cuando usted ya fue perdonado, perdonada, y el enemigo quiere subir otra vez a los cielos y acusarle delante del Padre, porque todavía hace eso, acusarle a usted y a mí, si no hemos confesado el pecado, todo lo que encontrará el diablo es a Yahshua HaMashiach abogando por nosotros y decir, mi sangre lo ha limpiado, mi sangre lo ha perdonado, yo lo he justificado. No recibo tus acusaciones. Él confesó su pecado. Ella confesó su pecado, su maldad, su transgresión. Yo le he perdonado. No tienes nada que venir a acusar a mis hijos, a mis escogidos, cuando yo los he limpiado, cuando los he escogido y los he purificado. No recibo tus acusaciones. Todo lo que se encuentra el diablo es a Yahshua que se le pone en el camino y no puede pasar más adelante. Nos amó, nos perdonó, nos limpió, nos justificó, nos santificó y está trabajando en nuestra regeneración. El diablo no le toca otra que retirarse otra vez humillado y avergonzado de la presencia de Yahshua HaMashiach, nuestro abogado e intercesor. Por esto, hermana, hermano, no tienes que sentirte culpable, tienes que sentirte amedrentado. Dile al pecado que cometiste, que ya te fue perdonado, no tienes poder para venir a acusarme otra vez. No puedes acusarme porque ya fui perdonado. Y no me siento culpable porque con amor el Padre me perdonó en su Hijo. Dile también a tu conciencia, no tienes poder ni facultad para venir a acusarme cuando tú sabes que ya fui perdonado, cuando he sido aceptado por el Padre, cuando he sido recibido por su amor. No puedes venir a acusarme. No tienes ningún poder, ningún derecho, ninguna facultad, ningún poder legal contra mí. Y también el diablo no tiene ningún derecho, ningún poder legal, al menos que usted se lo dé. Al menos si usted no ha confesado, al menos si usted no se siente perdonado y al menos si usted no se perdona a sí mismo. Verso 34. ¿Quién me lo lee? 8:34. Romanos. Amén. ¿Quién es el que condena?
Yahshua es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Amén, amén. ¿Se da cuenta? Mire, ¿quién condenará a los escogidos? ¿Quién condenará? Mashiach es el que murió y el que resucitó y el que está a la derecha de Elohim, el Padre, Yahweh, y que está pidiendo por nosotros. Entonces, ¿quién nos acusará, hermano? Hermana, ¿quién nos acusará? Nadie, nadie. Sepa que ningún ser humano puede hacerte sentir culpable por algo que tú hiciste cuando ya pediste perdón. Ni el pecado puede hacer eso, ni la conciencia, ni el diablo, ni todos sus demonios, ni el mismo infierno. No pueden, nadie puede. ¿Quién acusará a los escogidos de Yahweh? Yahweh es el que justifica. Y si Yahweh se pone frente a tus acusadores, no les queda otra que retirarse avergonzados porque ya fuiste perdonado. Fuiste amado, fuiste justificado, santificado, lavado y estás siendo regenerado. Vamos a algo más, vamos a unas páginas atrás, 5.1, Romanos 5.1. Ahora dice, justificados pues por la fe, por la emuná, y aquí sí se refiere a creer que Él nos ha justificado, tenemos shalom para con Yahweh por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Justificados, absueltos de pecado, a través de la fe en Yahshua HaMashiach. Nuestra emuná depositada en Él es así como tenemos shalom. Si tenemos shalom con el Padre, con Yahweh, eso significa que el Padre ya no está enemistado contra nosotros. Tenemos shalom con Él únicamente a través de Yahshua HaMashiach. Y Él dice, por quien también tenemos entrada por esta fe, por la emuná, a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Yahweh. Justificación es declarar absuelto al culpable. Yo pequé, sí, pequé, fallé, pero ahora le pido perdón a mi rey y hago una oración y creo fielmente en que Él me está escuchando y el que al mismo momento en que yo estoy confesando, Él me está perdonando, me está limpiando, me está justificando, me está santificando. Al mismo tiempo, al mismo momento. Entonces, al levantarme de hacer esa oración, yo no podría estar de la misma forma. Tendría que sentirme libre, como si no hubiese hecho el pecado. Debería de alegrarse, hermana. Hermano, debería de alegrarse de esto, que le pedimos perdón y nos perdona, pero se olvida de todo y como que si nunca hubiésemos hecho pecado delante de Él. Entonces, si es así, si Él ya no mira maldad, si ya no mira pecado, ¿por qué dejas que te gane la conciencia? ¿Por qué dejas que te acuse el diablo? ¿Por qué no te sientes perdonado? ¿Por qué no te perdonas a ti mismo? Isaías, vamos a Isaías 43:25. Dice así, 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Se alegra? ¿Se alegra? Amén, amén. Dice, no me acordaré de tus pecados. Ahora, punto importante. Si Él ya no se acuerda de tus pecados, hermano, ¿por qué te sigues acordando tú? Amén. Amén, amén. Si Él ya te perdonó de todos tus pecados y de todas las asquerosidades que hiciste o que yo hice, si Él ya no se acuerda, ¿por qué tengo que acordarme yo? Si Él ya las sacó del banco de su memoria y para Él no existe más el pecado que hiciste, te lo perdonó. Amar es perdonar, perdonar es olvidar. Y cuando Yahweh perdona, Él también justifica. Si Él perdona todas nuestras iniquidades y no se acuerda, ¿cómo va a dejar que el diablo venga a acusarte delante de Él? Si para Él como que no hayas pecado. ¿Me doy a entender? Eso es tanto como lo siguiente. ¿Ok? Fallamos, pecamos, nos dimos cuenta, pedimos perdón, pero en el mismo momento que estamos pecando, el diablo sube y empieza a acusarnos, empieza a decir lo que estamos haciendo. Pero en el mismo momento, como ya hemos pedido perdón, nos amó, nos perdonó y todo lo que ya les he mencionado hasta llegar a la santificación y comenzar otra vez en nosotros la regeneración, y el diablo llega y le empieza a decir todo lo que hemos hecho, dicho, hablado, pensado, murmurado, las intenciones y todo eso. Esto es tanto como que el Padre le diga, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No encuentro ningún pecado en él. Y no es que no lo hayamos tenido, y no es que no hayamos pecado, sino que por amor de sí mismo, Él nos perdona y Él se olvida por completo. No me acordaré de tus pecados. El diablo llega y acusa y como que Yahweh le dijera, ¿de qué estás hablando?
¿De qué estás hablando? Yo lo he perdonado. Y si lo perdoné, borré por completo todos sus pecados. No me acuerdo de nada de lo que él haya pecado. No entiendo de qué vienes a acusarle. No entiendo de qué vienes a acusarle. No hay registro de sus pecados acá. No entiendo de qué vienes a acusarle. El diablo tiene que retirarse entonces, avergonzado una vez más. Una de las palabras para diablo en el griego es chismoso. En el momento que pecas, sube a contar rápido lo que tú y yo hemos hecho. Se encuentra con que la sangre de Yahshua HaMashiach nos ha purificado y es denegada su entrada. Yahweh no le toma interés, no quiere escucharlo. No quiere escucharlo, no quiere oírlo. Se encuentra con el rechazo del Padre. Ya fue perdonado usted, ya fui perdonado yo. Me amó, me perdonó, me justificó, me santificó. Está trabajando en mí por mi regeneración. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Amén, amén. Amén, amén. Nada de qué acusar, nada que decir en contra nuestra cuando la sangre del Cordero ha cubierto nuestras vidas. No queda otro remedio que retirarse. Incluso hay una parte importante en el libro de Salmos que vamos a ir a buscarlo. Vaya a buscar el libro de Salmos, Salmo 130, 3, 4. Amén. Aleluya. Preste atención. Yahweh, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Adón, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Si hay algo de lo que David sabía, es que de todos los errores que él cometió, siempre podía encontrar perdón en Yahweh. Preste atención, vuelvo a leerlo y explico un poco. Yahweh, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Adón, podrá mantenerse? Pero esto es cuando el hombre no ha confesado su pecado, cuando no ha querido soltar. Recuerde, confesar quiere decir dejar ir, dejar libre, soltar. Cuando el hombre no ha confesado su pecado, todos los pecados siempre están delante de Yahweh. Y es aquí donde dice, si mirares los pecados, Adón, ¿quién podrá mantenerse? Pero él recuerda que hay perdón, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. David lo sabía. Sabía que en Yahweh había perdón, pero de otra parte quiero que lo veamos, y es que en una parte también la Escritura revela que si aún nosotros mirásemos a nuestros pecados, Yahweh no nos habría oído. Por lo mismo que les estaba explicando, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Necesito yo perdonarme a mí mismo de todas las cosas que yo hice, fallé, pequé, le pedí perdón a Yahweh, sí, pero también debo perdonarme yo solo. Salmo 66, 18. 66, 18. Salmos de Hilim. Y el que lo tenga, me lo lee, por favor. Salmo 66, 18. Sí, sí. Sí, en mi corazón, si en mi corazón hubiese acariciado yo la iniquidad, el Adón no me habría escuchado. A Yahweh le agrada perdonar. A Yahweh le agrada perdonar. Toma placer en perdonar. No toma placer en las cosas malas que hacemos. No toma placer en las iniquidades que cometemos. Pero si hay algo que a Él le gusta tanto, es perdonar. Perdonar a sus hijos. Perdonar al pecador que viene a Él. Limpiarlo, levantarlo, redimirlo, justificarlo, santificarlo. Pero hay quienes no logran hacer eso, no logran obtener estas cosas porque en su corazón todavía están viendo el pecado que cometieron. Todavía están viendo la iniquidad. Y ese es un impedimento para acercarnos a Yahweh, para recibir su perdón. Si usted mira sus pecados, no logrará avanzar. Usted necesita perdonarse a sí mismo, perdonarse a usted. Debe de hacerlo. Usted no puede guardar odio y rencor o falta de perdón consigo mismo, porque sería una condenación para usted, como si se tratase de otra persona a la que usted está odiando, o resentido o enojado. Es tanto como negarle el perdón usted a otra persona. Si usted muere, usted va a condenación. Y si usted no se perdona a sí mismo, sería lo mismo también, porque usted es una persona. Y si Yahweh le perdonó, ¿por qué no puedo entonces perdonarme yo a mí mismo? Y si Él se olvidó de mi iniquidad, ¿por qué todavía estoy yo viendo la iniquidad en mi corazón? Amén, amén. Amén, amén. Nos quedamos entonces hasta acá, mis hermanos. Este fue entonces el punto número 14 de este tema, si Yahweh nos lo permite. La otra semana vamos a hablar acerca de sabe perdonar a todo el que le ofende y sigue amando. El salvo sabe perdonar a todo el que le ofende
ofende y sigue amando. Pero creo que el tema de hoy fue muy especial. Perdónese a usted mismo. Reciba el perdón de Yahweh primero, después perdónese a usted mismo. Si no, no podrá salir de las dificultades que podrían venir. Usted merece ser libre. Yahshua murió para hacernos libres y eso implica también la libertad de perdonarnos a nosotros cuando ya hemos sido perdonados y aceptados por el Padre. Eso sería todo entonces. Shalom, Abraham, Yahweh les bendiga. Amén, amén, amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.